Los derechos humanos y la atención a víctimas es nuestro tema de hoy en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos somos iguales. Y como cada semana, la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED. Vamos del otro lado del estudio porque ahí se encuentra con Jacqueline Loaz Tapia. Gracias, doctor Volansky. Y bueno, reparación integral, mecanismos de protección de derechos humanos, y para esto, en el marco internacional, ¿qué hay, Adriana? Bienvenida. Gracias, Jackie. Siempre es un gusto. Pues justamente estaban platicando con el de SEAD que cuando es un delito, cuando particulares cometen una violación contra otro particular, ¿no? Y es una violación de los derechos humanos cuando el Estado lo comete contra particulares o grupos colectivos determinados. Entonces sí me gustaría como recolectar cómo dio inicio esto. Y es justo a través de la creación de la ONU en 1945, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde no solo historiadores y filósofos, sino gran cantidad de expertos han dicho que ha sido realmente una decadencia de los derechos humanos en nuestra historia. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una serie de hubo racismo, antisemitismo, hubo también actos xenofóbicos, el flujo migratorio estuvo impresionante, hubo gran cantidad de personas refugiadas tratando de irse a otros estados, los estados los desnaturalizaban, después hubo gran cantidad de apátridas, etcétera, ¿no? Entonces, como que se vio la necesidad de que a veces los estados, no es suficiente los estados para proteger los derechos humanos de las personas, tiene que haber algo más, y es así cuando se crea la ONU para tener como cierta gobernanza democrática, y a partir de la ONU se crean mecanismos regionales como es la OEA y como es la Unión Europea, y cada uno tiene su tribunal. La Unión Europea tiene el Tribunal Europeo y la OEA tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, por supuesto también la Comisión Interamericana. Y bueno, a partir de estos dos mecanismos regionales se pueden presentar denuncias, siempre y cuando se hayan agotado los recursos internos de los estados parte, por parte de particulares que hayan sufrido violaciones graves de derechos humanos. Y pues bueno, cada mecanismo tiene distintos lineamientos para presentar una denuncia. Por parte de la Corte Interamericana, primero se tiene que hacer a través de la Comisión Interamericana, se tiene que llenar un formulario. La comisión revisa, analiza, ve si realmente hay si se constituye una violación de derechos humanos, hace un informe de fondo que tiene recomendaciones directas para el Estado para reparar el daño o hacer algo al respecto en caso de que el Estado no haga caso, por así decirlo, y no se arregle amistosamente. Tanto se puede interponer este caso ya ante la Corte Interamericana o publicar las recomendaciones en caso de para los estados que no hayan admitido la competencia de la Corte Interamericana. Y siempre van acompañados indiscutiblemente de acciones integrales que tienen que ver con esta reparación del daño, ¿no? Es decir, no solamente es la pura observación al hecho violatorio, sino también a esta reparación integral del daño que también recomiendan estas instancias regionales. Sí, claro. De hecho, la ONU emitió una resolución en 2005, que sí me voy a permitir leerla porque es muy larga. Es Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. ¿Qué es lo que aquí especifica en esta resolución? Que justo tiene que haber un acompañamiento por parte del Estado, no solo para llegar a una reparación integral del daño, se tiene que haber como unos pasos previos, tiene que haber instancias nacionales para una atención integral a las víctimas, como es la CEAB aquí en México, tiene que haber atención psicológica, tiene que centrarse la dignidad de la persona o de la víctima en el caso, tiene que haber acompañamiento y participación por parte de la víctima, por supuesto, etcétera. Y los 5 principios principales que toda reparación integral del daño tiene que tener es justamente
la restitución, la indemnización, la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Claro, que son 5 elementos fundamentales para que en este proceso que hemos hablado sobre las víctimas, puedan ellas y ellos regresar a este estado, a esta vida que tenían antes precisamente del hecho victimizante. Sí, y justo también me gustaría recalcar que a través de la jurisprudencia de la Corte, sobre todo Interamericana de Derechos Humanos, se ha visto que esta reparación integral del daño tiene que ir acompañada bajo una perspectiva interseccional. O sea, porque yo puedo ser una mujer o una niña indígena, lesbiana, y todos esos factores sí se tienen que tomar en cuenta para mi reparación. Entonces, no se tiene que ver como, la violación de algún derecho que tenga de manera abstracta o exclusiva a mi condición en la que me encuentro, ¿no? Entonces, es algo y una gran aportación que ha tenido la Corte Interamericana a través de varios casos contenciosos. Claro, por eso la palabra integral tiene todo este sentido, es decir, poder precisamente, yo decía en el primer bloque, arropar, abrazar y construir estas condiciones integrales de la persona desde los diferentes hechos victimizantes que se pudieron haber dado. ¿Qué otros ejemplos conocemos en México o en el marco internacional sobre este tipo de reparaciones? Sí, de hecho, el día de ayer hubo una audiencia pública sobre un caso, una mujer en Venezuela que fue privada de su libertad y desgraciadamente sufrió varias violaciones, violencia de género y violaciones sexuales y psicológicos, y pasaron 2 años para que el Estado enjuiciara su caso. Entonces, obviamente esto está ante la Corte Interamericana y se está viendo cómo también la reparación del daño que le ha causado tiene que tener perspectiva de género. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Muy bien. Y es un reto, ¿no? Porque puede que, por ejemplo, a mí me despidan de mi trabajo, que eso no es una violación de derechos humanos por parte del Estado, pero que me despiden de mi trabajo, entonces mi reparación puede que se me reintegre, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que han sido torturadas o que han sufrido prácticas de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí se vuelve más complejo. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Doctor Volansky, ¿vamos para allá? Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.